Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy queremos seguir estudiando esta serie dedicada a la justificación legal universal. Un concepto muy especial, una enseñanza que estuvo allí presente en la doctrina y el mensaje de los pastores Jones y Wagner en 1888. Este concepto es parte de ese precioso mensaje que Dios nos envió como un regalo. El día de hoy el tema lleva por título Pagó la deuda de todos. Tenemos bastante contenido e información que compartir, así que vamos directos a la evidencia. Vamos a partir nuestro estudio en 1 Juan capítulo 2 versículo 2. Dice allí: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación ahí en ese pasaje es la palabra griega hilasmos, que quiere decir expiación, concretamente expiador o propiciador. Cristo es la propiciación, es como se traduce esta palabra. Ahora, Cristo es la propiciación. Eso quiere decir que Él es la expiación o la reconciliación hecha por los pecados de todo el mundo. Esto significa que la deuda de todos los pecadores ha sido ya pagada. Todos los pecadores que han habitado, habitan y habitarán la tierra en el futuro, tienen sus deudas legalmente pagadas por el Hijo de Dios en la cruz. El sacrificio expiatorio de Cristo es suficiente para pagar la deuda de toda la humanidad. Él es la reconciliación y expiación por los pecados de toda la humanidad. En 1 Juan capítulo 4 versículo 10 leemos lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios tuvo la iniciativa desde el principio, desde el comienzo mismo de la historia. Cristo fue enviado como propiciación por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Esta es la esencia del verdadero amor infinito, en que Dios nos amó primero a nosotros e hizo expiación, reconciliación en Cristo Jesús por la humanidad. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús ya ha efectuado la purificación de los pecados del mundo entero por medio de sí mismo sobre la cruz. Eso es lo que enseña Hebreos 1:3. No dice simplemente que puede ser o puede llegar a ser la propiciación por nuestros pecados, sino que ni que puede efectuar la purificación de nuestros pecados, sino que de hecho ya Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya Él ha efectuado la purificación de los pecados de toda la humanidad por medio de sí mismo. Así dice textualmente Hebreos 1:3. Sin embargo, la Biblia también enseña que esto solo es la primera parte de la expiación, lo que llamaríamos el sacrificio expiatorio por toda la humanidad. No es una expiación final o terminada, pero sí es una expiación completa por el pecado. La razón por la que se requiere de una fase más es porque lo que Cristo hizo efectivamente por todo el mundo no será reconocido ni aceptado por todo el mundo. La expiación o reconciliación final depende de ambas partes, pues es una obra de cooperación en el plan de redención. El supremo e incondicional amor de Dios, el amor de Cristo, no bastará para salvar incondicionalmente a todo ser humano. Dios es un caballero, Él no actúa por imposición. Dios entregó a su Hijo para que la humanidad conservara su libre albedrío y tuviese así una segunda oportunidad de vida eterna. Vamos a estudiar una sección más que lleva el título Comprando al mundo. Cristo compró al mundo, compró a cada ser humano. Si leemos allí en 1 Corintios 6, los versículos 19 y 20, encontramos lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahora, ¿pensáis que Cristo compró solamente a los creyentes? Todos somos propiedad de Dios por compra ya efectuada. Esto no implica meramente a los cristianos. Todos los hombres, lo entiendan o no, han sido comprados por el Hijo de Dios. Jesús ha pagado el precio por nuestra alma. Cada ser humano es la propiedad de Cristo y Él espera que le correspondamos. El precio fue pagado por el más simple pecador hasta por el más acérrimo asesino. Podéis pensar en cualquier ser humano, en cualquier persona. La verdad es que ya Cristo compró a ese hombre, compró a ese ser humano, pagó sus deudas y lo compró allí en la cruz. En Hechos 20:28 leemos lo siguiente: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El precio pagado por la raza pecadora es la propia sangre de Cristo Jesús en la cruz. Esa sangre no fue derramada solo para ganar a la iglesia o a los creyentes. El objetivo de esa sangre es comprar al mundo, ganar al mundo. Ahora, estaría errado pensar que la sangre derramada en la cruz fue en favor solo de unos pocos, de un grupo selecto o de algunos escogidos de la raza humana. No funciona así. Cristo derramó su sangre para redimir, comprar y ganar a todo el género humano, sin excepción. La compra del mundo ya fue efectuada. Sin embargo, no todos se entregan al Señor, tristemente. La cuestión aquí es que Dios no compró animales, no compró meros objetos, no compró seres irracionales. La voluntad y el libre albedrío de cada persona, tu libre albedrío, mi libre albedrío, está en juego. Se trata de personas inteligentes y es por eso que Dios no tomará por la fuerza aquello que compró. Y también es por eso que al final no todos serán salvos por la eternidad. En 1 Pedro 1, 18 al 20 explica lo siguiente: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Podemos encontrar aquí los orígenes del pacto eterno. El rescate efectuado aquí incluye a todos los hombres sin excepción. Es un rescate ya efectuado. La sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz fue en favor de todos los hombres y no solo de los que la aceptan. Y esto estaba previsto así en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Es el pacto eterno de la salvación por la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 explica: Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Jesús efectuó una compra que requirió el derramamiento de su sangre. Esto claramente incluye a todo el género humano. Cristo ama y anhela aquello que compró. Él es nuestro dueño legal, aquel que murió por todos. La palabra nos, que aparece allí en Apocalipsis 5:9, está añadida realmente, de modo que el pasaje realmente diría lo siguiente: y con tu sangre has redimido. El relato descrito en Apocalipsis 5 sucede antes de la segunda venida de Cristo y antes de la conclusión del juicio investigador. De hecho, el juicio investigador no ha empezado aún. Y da por hecho y asegura en tiempo pasado que ya Cristo con su sangre ha redimido y comprado. Por consiguiente, la compra y la redención efectuada ahí, según Apocalipsis 5:9, se refiere a la cruz y no está condicionada a la fe de los cristianos o a la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Se describe la expiación en su primera fase. Es algo que ya Cristo realizó en la cruz. La redención y compra efectuada en la cruz de manera objetiva no está sujeta al ministerio del santuario, el juicio investigador o la fe de los santos. La compra se efectuó de hecho antes de que alguien se arrepintiera, fuese justificado o juzgado en el juicio. Estos últimos actos que plantean la fe adventista mencionados anteriormente cumplen otra función subjetiva con el fin de verificar quiénes reciben, aceptan o merecen finalmente la vida eterna, los que no descuidan una salvación tan grande como dice la Biblia.
En Isaías 53, los versículos 4 al 6, leemos lo siguiente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, interesante que dice allí que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa precisamente eso? La paz de la raza humana se hizo posible solo porque Cristo recibió nuestro castigo, el castigo que pesaba sobre este planeta. Está demostrado en la Biblia, y usted puede estudiar un poco sobre eso, que es a través de la justificación como único los pecadores encuentran la paz. Cuando el castigo por la penalidad de la ley vino sobre Cristo en la cruz, quedó garantizada la paz de la raza humana. Si usted lee, por ejemplo, Isaías 27:5, dice, ¿os forzará alguien mi fortaleza? Hagan paz conmigo, sí, hagan paz conmigo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de seguro usted recordará aquel hermoso cántico que cantaron los ángeles cuando Cristo entró en la tierra, dice, en la tierra paz. Así que Cristo vino para traer paz a la humanidad. Y eso lo logró, esa paz la logró para el mundo en la cruz. ¿Cómo fue la raza humana redimida y comprada en la cruz? ¿Cómo sucedió eso? La Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora yo pregunto, ¿el pecado de solo los cristianos? Por supuesto que no. Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todo el género humano. Se trata de una transferencia legal, según como nos enseña también la doctrina del santuario. Pero muy pocos entienden lo que realmente implica o significa esa transferencia. ¿Qué significa precisamente que Cristo sea el sustituto del mundo caído? Para que los pecadores quedaran absueltos, libres o de alguna manera justificados, los pecados de ellos fueron colocados sobre la cabeza de Cristo, el cual fue inmolado en lugar de ellos en la cruz. Ahora, si a Cristo le fue transferido el pecado del mundo, ¿qué le fue imputado al mundo legalmente? Es una transferencia, es un cambio, es una sustitución. Bueno, la respuesta es obvia, le fue atribuida o imputado al mundo la justificación legal universal, como algunos la han denominado. Se trata aquí de una justificación corporativa. Esta es la parte objetiva del Evangelio y la que muchos adventistas no comprenden ni quieren entender. No se implica aquí la decisión o el libre albedrío del pecador. No hay arrepentimiento, no hay fe ni condiciones en esta etapa de la expiación. Dios le imputó a Cristo el pecado del mundo entero sin solicitarle permiso a ningún hombre y sin implicar el arrepentimiento o la confesión de los pecadores culpables. Esto a cambio de una justificación legal, corporativa y temporal para toda la humanidad sin excepción. El mundo fue salvado de la paga del pecado en virtud de la cruz de Cristo. Por consiguiente, la justicia de Cristo fue legalmente acreditada o imputada a la humanidad. Esto solo por un tiempo de gracia y de segunda oportunidad que permitiría la vida temporal para probar al género humano, y esto es lo que hace posible la salvación para vida eterna. Ahora, permitamos al espíritu de profecía hablar en referencia a este tema, en lo que hemos estudiado hasta aquí bíblicamente. ¿Cómo lo entendió la hermana White? En esta cita, que voy a leer a continuación, dice lo siguiente: el universo entero está bajo el control del príncipe de la vida. El hombre caído está sujeto a él. Él los llama a obedecer, creer, recibir y vivir. Ha pagado el dinero del rescate por todo el mundo. Todos pueden ser salvos a través de él. La siguiente cita es la Review and Herald, el 3 de junio de 1890, párrafo 6, dice: la cruz vergonzosa ha sido levantada. Los clavos han sido clavados a través de sus manos y pies. La lanza cruel ha traspasado su corazón. Y el precio de la redención ha sido pagado por la raza humana. En el Eco de la Biblia, 8 de enero de 1894, el párrafo 1 y también el párrafo 3 explica allí lo siguiente: el Calvario es la estimación que el cielo ha puesto sobre el alma humana. Dios dio a Jesús, el regalo más rico del cielo, para pagar el precio del rescate por la familia humana.
El Redentor del mundo estima el valor del alma humana por el precio que ha pagado por ella en el Calvario. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 214, párrafo 3. Cristo pagó un rescate por nosotros, a saber, su propia preciosa sangre. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Review and Herald, 19 de mayo de 1896, párrafo 4. Satanás sabe que Cristo ha comprado la redención para todo el mundo y está decidido a arrebatar de la mano de Cristo a toda alma en la que pueda influir. Review and Herald, 24 de noviembre de 1896, párrafo 2. Dios coronó su amor y benevolencia con el don maravilloso de su Hijo. Los arroyos de la salvación se derraman en nuestros corazones por la gracia de Cristo. Cada bendición, ya sea temporal o espiritual, nos llega como la compra de su sangre. Palabras de vida del Gran Maestro, página 261, párrafo 4. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esta demanda. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 182, párrafo 3. Jesús compró la redención para nosotros, es nuestra, pero nos hallamos aquí a prueba para ver si resultamos dignos de la vida eterna. Así que la redención es nuestra, Cristo la compró y esa redención ha sido colocada en nuestras manos. Esa redención comprada por Cristo es nuestra, pero estamos siendo sometidos a prueba para ver si resultamos al final dignos de vivir por toda la eternidad. Review and Herald, 21 de enero de 1873, párrafo 3. Cristo vino sin confesar sus propios pecados, pero la culpa le fue imputada como sustituto del pecador. No vino a arrepentirse por su propia cuenta, sino en favor del pecador. Señales de los tiempos, 17 de agosto de 1891, párrafo 7. Cristo había arrojado la suma inconmensurable de la culpa para ser cancelada a causa del pecado, y cargó en su alma moribunda esta enorme responsabilidad, tomando sobre sí los pecados de todo el mundo, sufriendo la más cruel, la más ignominiosa de las muertes. Las huestes del mal se regocijaron, pero el hombre se salvó. Esta es una cita maravillosa. Yo creo que no se puede decir más claro. Y yo pregunto, ¿será que Cristo logró cancelar la culpa que pesaba sobre la humanidad? Ese era el propósito. ¿Será que el hombre se salvó realmente? ¿Dios salvó a todos los hombres? ¿Salvó al mundo? Así como le fue cargada la inconmensurable suma de la culpabilidad del mundo entero, sin excepción, pagándola con su muerte, también canceló la deuda de todo el mundo y no de solo unos pocos escogidos. Él tomó los pecados del mundo entero sin excepción y con su muerte los canceló todos. Esa cancelación de la culpabilidad es equivalente a la justificación legal universal. Solo un ciego no vería eso. Para toda la raza humana. En virtud de esto, temporalmente Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Lo que diríamos Pascua, pasa por alto nuestros pecados. Nos permite vivir aunque no lo merecemos. Y mediante la fe podemos reconciliarnos con Él para recibir la vida eterna. Review and Herald, 1 de septiembre de 1891, párrafo 3, dice: Cuando el mundo entero estaba bajo condenación, Cristo tomó sobre sí la culpa del pecador, soportó la ira de Dios por el transgresor y así, sufriendo la pena del pecado, rescata al pecador. Si hubiera sido la elección de Dios destruir a los desobedientes, en justicia podría haber limpiado la tierra de los transgresores culpables, pero se revela como un Padre amoroso y compasivo. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, mas que el impío se aparte de su camino y viva. Por tanto, convertíos y vivid. Una cita por demás hermosa. Mensajes Electos, tomo 1, página 294, párrafo 1 dice: Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando Él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo.
La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Ahora, nótese que Cristo efectuó ya la redención de los hombres, lo dice ahí textualmente. Le dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. O sea que si Cristo no hubiese hecho eso, nadie estaría contando esta historia ahora. Ni tú que me estás escuchando estarías vivo, ni yo tampoco. En virtud de lo que Cristo hizo, puso a la humanidad en comunión con Dios, en armonía con Dios, reconciliada con Dios, podríamos decir. Hay algo que ya es efectivo para todos y cada uno de los pecadores gracias a la cruz de Cristo. La redención efectuada por la humanidad aquí señalada queda al margen de la voluntad y el libre albedrío de los hombres. No fue consultado el hombre antes de llevarse a cabo tal obra. No se le pidió permiso al hombre, a ti no se te pidió permiso, a mí tampoco, para salvarte de tus pecados. No se tuvo en cuenta ni el arrepentimiento ni la confesión humana entonces. El deseado de todas las gentes es un libro muy maravilloso. La página 452, párrafo 1 dice: todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. Así que, según esta cita, somos adquisición, algo comprado por la sangre del Salvador. Ahora quiero hacer una aclaración aquí importante. Debe tenerse en cuenta que esta parte objetiva del Evangelio no salvará a nadie eternamente sin su fe. Garantiza la vida temporal y una segunda oportunidad a todos los pecadores para que tengan ellos la oportunidad de reconciliarse con Dios mediante la justificación por la fe. O sea, lo llamada JLU, la justificación legal universal, hace posible la justificación por la fe, pero no garantiza salvación eterna para todos, aparte o al margen de su conversión. Puesto que se trata de una justificación temporal, solo aplazó la ejecución de los pecadores a un juicio ejecutivo posterior. La salvación eterna de los que reciben y aceptan este don se garantiza mediante el ministerio del santuario celestial y la aplicación de los pecados en la expiación final al macho cabrío por Azazel. Ojalá y Dios permite podamos estudiar el santuario también. Pero en la cruz, lo que pasó en la cruz fue que los pecados pasados, presentes y futuros de toda la raza humana fueron colocados todos sobre Cristo. No sucede así en la justificación por la fe, porque en la justificación por la fe el pecador es perdonado solo por sus pecados pasados. Pero en la cruz Cristo llevó todos los pecados que alguna vez existirían sobre el mundo. Así su justicia cubre el mundo entero y permite la vida temporal. Ese es el verdadero sentido de estos textos y lo que significa la justificación legal universal. Voy a leer algunas citas más y voy a ir terminando. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación. A ser coherederos con Dios, se revela esta gracia a otros. Esta es Palabra de Vidas del Gran Maestro, página 195, párrafo 2. Nuestra elevada vocación, página 124, párrafo 4, dice: Cristo puede salvar hasta lo sumo. Todo lo que el hombre puede hacer en favor de su salvación es aceptar la invitación. El que quiere tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis 22:17. El hombre no puede cometer ningún pecado por el cual no se haya hecho el pago en el Calvario. Es una cita maravillosa y hermosa. Ningún pecado que tú puedas cometer, ninguna falta que tú puedas ejecutar, se podría decir que no se pagó por ella en la cruz. Todos los pecados que se pueden cometer, pasados, presentes y futuros, todos fueron pagados por la sangre de Cristo en la cruz. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243, párrafo 1 dice: Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios, es suya tanto por la redención como por la creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo, de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito.
mediante este don único, todos los demás se imparten a los hombres. Diariamente todo el mundo recibe las bendiciones de Dios. Nótese que es todo el mundo. Cada gota de lluvia, cada rayo de luz prodigado sobre la humanidad ingrata, cada hoja, flor y fruto testifican de la tolerancia de Dios y de su gran amor. Y voy a terminar con una cita, la última cita, que es una cita muy hermosa de la hermana White. Dice esta hermosa declaración: Cristo y Cristo crucificado debiera ser el tema de nuestros pensamientos y debiera sacudir las más profundas emociones de nuestra alma. Solo por medio de la cruz podemos calcular el precio de una sola alma. Tanto valen los hombres por los cuales Cristo murió, que el Padre está satisfecho por el precio infinito que se pagó por la salvación del hombre al entregar a su propio Hijo para que muriera por su redención. ¿Qué sabiduría, misericordia y amor en su plenitud se manifiestan aquí? El precio de un hombre se conoce solo yendo al Calvario. En el ministerio de la cruz de Cristo podemos calcular el valor de un hombre. Espero que este tema haya sido de bendición para ti, que te haya gustado y que te haya ayudado a profundizar un poco más en este concepto del mensaje de 1888. Donde se presentaba el gran sacrificio de Cristo por los pecados del mundo entero. Dios te bendiga. Maranata.